Buenas tardes, mi nombre es Gil López y esta es mi Yurupartulia. Como actividad inicial, cada una de ellas dibujará lo primero que se les venga a la mente cuando escuchen la palabra Yurupari. Entonces ya pueden iniciar. Entonces cada una va a explicar el por qué se dibuja. Entonces no sé quién quiere empezar. Pues yo hice una canoa porque Yurupari me suena la verdad como a un medio de transporte. Mi Yurupari me suena como, para mí es más como una tribu, por eso representé como un indígena. Entonces ya que terminaron los dibujos, voy a proceder a contarles más o menos cuál es la historia de Yurupari. Entonces la historia de Yurupari empieza en un grupo de personas en donde la civilización se empieza a quedar sin hombres jóvenes debido a, podría decirse, una plaga o una enfermedad. Entonces los empieza a matar poco a poco y los únicos que quedan son los ancianos o un viejo payé, que un viejo payé es más o menos como un brujo, alguien que sabe otras cosas o que, bueno, se dedica a eso. Entonces las mujeres, como, bueno, es obvio que si un grupo de hombres jóvenes, la civilización no va a poder continuar porque se necesitan reproducirse y tener hijos, bueno, evolucionar. Entonces las mujeres se reúnen en un lago como para charlar acerca de eso y entre unas locuras no saben si matar a los viejos o qué hacer con ellos. Cuando se dan cuenta de que de un momento a otro se dan cuenta que entre ellas está el viejo payé que apareció a sus lados sin aviso alguno, o sea, no se habían dado cuenta que estaba ahí, y el viejo payé, digamos, que las regañó de alguna manera porque les dijo que claramente él les había prohibido sentarse y ser charlatanas en el lago todas juntas, básicamente, como lo podríamos llamar ahorita, como lo podrían llamar echar chisme. Entonces el viejo payés las regañó y les dijo que estarían castigadas de alguna manera las generaciones siguientes y que por eso todas las mujeres iban a parir en el mismo día y en el mismo momento. Y ellas estaban muy curiosas y muy inquietas y le preguntaron entonces ellos le preguntaron al viejo payé, pues que él cómo sabía eso y porque él les estaba diciendo específicamente que iban a parir todas. Y el viejo payé también se regía en regañarlas cuando ellas eran demasiado curiosas y muy chismosas queriendo saberlo todo. Entonces él les dijo, no les dio una respuesta, pero él les había dicho esto debido a que él las había embarazado, digamos que a través del río. Entonces justamente el día después se cumplieron las predicciones del viejo payé y todas las mujeres dieron a luz en el mismo momento, y entre ellas dio a luz a una niña que se llamaba Suesi, que era una niña muy linda. Entonces ella era como la que más resaltaba. Suesi, al pasar de los años, cuando creció, ella, digamos que se fue a un bosque, bueno, a una selva, a una especie de un lugar así, y se comió una fruta que
un animal, creo, le tiró. Entonces Suesi mientras se comía la fruta, digamos que el líquido de la fruta pasó por sus partes, podríamos decir, íntimas, no se pasó entre sus pechos y cosas así, a lo que le provocó una sensación extraña. Y curiosamente, tiempo después de eso, Suecia había quedado embarazada. Y Suecia dio a luz a Yurupari, específicamente, que era el niño más lindo de toda la tribu, que jamás habían visto. Su aspecto físico era increíble. Entonces en esa tribu en específico tenían como tradición que el cacique usualmente era el más guapo de todos los hombres. Entonces justo cuando nació y todos se asombraron de su belleza, ya habían tomado la decisión de que él iba a ser el próximo cacique o el próximo líder de su tribu, pero para eso necesitaban, digamos, que los instrumentos o las decoraciones especiales. Entonces tenían que primero ir a conseguirlas y ese tema. Y mientras estaban consiguiendo los instrumentos, Yurupari se extravió de un momento a otro y todas las mujeres pensaron que los hombres, los ancianos, lo habían secuestrado. Entonces las mujeres empezaron a amenazar a los hombres con que si no les decían dónde se encontraba Yurupari, lo que harían sería darles un tipo de muerte bastante fea, en donde los metían debajo del río y los peces les abrían como heridas para que los peces vieran la sangre y les llamaran la atención y empezaran a comerlos. Pero los hombres realmente no sabían nada y de un momento a otro se empezó a sonar lejos unos chillidos o unos llantos de un humano muy feos, y ahí fue cuando todos empezaron a alarmar y fueron a donde estaban esos llantos y era como una especie de selva. Entonces ahí todos fueron a buscar a Yurupari porque pensaron que era él, pero por más que encontraban, o sea, por más que se intentaban acercar al sonido de los llantos, no aparecía nada, y de vez en cuando paraba el llanto y volvía y no lo encontraron. Pero Suesi, que era la mamá, se rehusaba a irse y dejar al niño. Pero las demás partes de la tribu habían jurado que no volverían porque les empezó a dar miedo. Entonces Suesi se había quedado ahí y se quedó durmiendo día tras día, y así pasaron varios años. Y lo curioso era que Suesi se levantaba con los pechos sin leche, o sea, mágicamente se levantaba con los pechos sin leche y ella no se acordaba absolutamente nada. Y resulta que después se dio cuenta que todos los años que habían pasado, ella estuvo alimentando a Yurupari mágicamente, o sea, Yurupari, ella lo había amamantado todos los años que pasaron hasta que se volvió bastante grande. Y cuando volvió a aparecer Yurupari años después, ya digamos que volvieron a la tribu de ellos, y ahí ya empezaron otra vez a listar rápidamente lo que eran los objetos necesarios para darle la ceremonia para que él se convirtiera en el cacique de toda la tribu. Entonces ahí se le conoce ya como Yurupari, y digamos que él era el que mandaba normalmente en toda la civilización. Pero cuando Yurupari tomó el puesto, empezaron a cambiar unas cosas en esta tribu, y era que él traía unas leyes bastante diferentes, en donde las mujeres no podían ser chismosas, no podían ser curiosas, y no tenía que interesarse por los temas únicamente los hombres. Entonces las mujeres ya no tenían participación ni voto en lo que eran como las decisiones políticas o las decisiones importantes de esto, y tampoco podían vigilar qué era lo que pasaba, o no podían enterarse de absolutamente nada. Y entonces justo en la primera reunión que todos los hombres tuvieron, habían un grupo de muchachas que eran bastante curiosas y querían saber qué era lo que estaban hablando. Y
cuando Yurupari y los demás se dieron cuenta, automáticamente él ya había dejado unas leyes estipuladas en donde mencionaba que cualquier mujer que rompiera las reglas debía morir y debían castigarla. Y el que debía, digamos, que matarlas era el primer hombre que las viera faltando la ley. Entonces Yurupari, al darse cuenta de ese grupo de mujeres, las convirtió inmediatamente en piedras a todas, y entre ellas también estaba su mamá Suez, pero tenía que cumplir con la ley para que los demás participantes de la tribu se la tomaran en serio y no le faltaran el respeto. Entonces, algunas de las leyes las vamos a leer para que les queden más claros. Y en la parte del libro dice: les habló de los asuntos que tenían en común, ordenando en especial que cultivaran la tierra, y reveló las leyes que debían ser mantenidas en secreto y que regularían su conducta de en adelante. Comenzó declarando que sus leyes durarían con el nombre de Yurupari mientras el sol iluminara la tierra, y les prohibió terminantemente a las mujeres participar en las fiestas de los hombres cuando estuvieran presentes los instrumentos especiales que debían distribuirse en la próxima reunión. La violadora de estas leyes sería condenada a muerte y el castigo sería ejecutado por quien primero tuviera conocimiento del delito, aunque fuera su padre, hermano o marido. El hombre que mostrara los instrumentos o revelara a una mujer en leyes secretas vigentes sería obligado a envenenarse, y si se negara a hacerlo, correspondería al primero que le encontrara a darle muerte, bajo pena de merecer. Todos los jóvenes que alcanzaran la edad de la pubertad deberían conocer las leyes de Yurupari y tomar parte en las festividades de los hombres. Las fiestas tendrían lugar cuando la Chunakira fuera explorada por la luna, cuando debiera comer la fruta del pijicán, que justo esta fruta fue la que comió Suecia antes de quedar embarazada de Yurupari, cuando debiera comer caza del monte, cuando debiera comer carne de pescado grande, cuando debiera comer pájaros, cuando se celebrara el Dabakuri de fruta, pescado, caza u otro en prenda de buena amistad, cuando se terminara un trabajo fatigoso como derribar árboles, construir casas, plantar roco u otra labor semejante. Entonces, para que esto no siguiera pasando y Yurupari no tuviera que seguir, digamos, que castigando a las mujeres, mandó a un grupo de hombres a que construyeran, digamos, que una especie de casa en donde se realizarían las reuniones, y los mandó, ellos ya saben el destino, digamos que los mandó de una vez, y tenían una cantidad de tiempo límite. Entonces los hombres apenas llegaron, empezaron a construir todo muy rápido, que terminaron, o sea, fueron muy responsables con la construcción y terminaron como en 3 días. Entonces todavía les sobraban bastante tiempo. Y como ya no tenían nada que hacer, cerca de ellos escucharon, digamos, que una especie de música, y ellos por intuición dedujeron que había otra civilización cerca, que estaban en una fiesta y de seguro los iban a invitar. Entonces ellos fueron hacia donde sonaba la música y encontraron una gran cantidad de mujeres y hombres. Entonces empezaron la fiesta y ellos los acompañaron durante un buen tiempo. Y ellos hablaron sobre las leyes de Yurupari, y las mujeres muy curiosas de esa tribu también querían saber, pero igual recordemos que las leyes de Yurupari decían que ninguna mujer debía enterarse de cuáles eran. Entonces, como los hombres al principio no les iban a decir a las mujeres cuáles eran, las mujeres empezaron a seducirlos con el paso de los días, hasta que al final uno de los hombres cayó y terminó diciéndoles esto. Después tuvo un par de problemas, entonces Yurupari tuvo que de alguna manera castigarlos. Bueno, justo después de que hubo esos problemas, Yurupari conoció otra tribu. Bueno, el objetivo de Yurupari siempre había sido como expandir sus leyes a todas las civilizaciones, no solo la de él, y que las empezaran a tomar en cuenta. Entonces Yurupari, cuando conoció a otra tribu, el jefe de esa tribu, el cacique, se llamaba Arianda, y entonces tuvieron una celebración y a ellos los invitaron a participar en la celebración. Entonces Yurupari dejó a sus hombres, pero debido a lo que pasó antes,
antes de dejarlos en la fiesta divirtiéndose con las mujeres, él ya les había advertido que las mujeres no debían enterarse por nada del mundo de las leyes y que debían ser fuertes y resistirse ante las seducciones de ellas, y que en ninguna circunstancia podían cometer el error de darles más información de las que merecían. Entonces, mientras que todos esos hombres estaban en la fiesta con las mujeres y se estaban divirtiendo, Yurupari estaba como en otro lugar hablando con Arianda, el jefe de la tribu, sobre las leyes de él y cómo las pueden implementar, bueno, temas políticos de las dos tribus. Entonces, Arianda tenía una hija y Arianda le propuso a Yurupari que Yurupari debía casarse con su hija porque consideraba el hombre correcto, pero Yurupari negó a eso porque Yurupari tenía una regla desde un principio, que era que él solo debía casarse o solo debía estar con la única mujer que no fuera ni chismosa ni curiosa ni que se quisiera meter en los temas de los hombres, y que esa sería la mujer perfecta para él. Entonces, esto al negarse, digamos que Yurupari tenía una especie de poder, como si fuera una piedra en donde él podía darse cuenta de todo lo que estaba pasando en la fiesta, ¿se entienden? Era como si tuviera cámaras o un ojo en otro lugar, y él con solo pedirlo, él podía que revisar qué era lo que había sucedido en la fiesta o cosas así. Y él, al darse cuenta, la fiesta se había subido de nivel y entonces todos estaban divirtiendo ya bastante, y se dio cuenta que alguien estaba con la hija de Arianda, y eso se supone que no debería pasar y solo debería pasar con el hombre de la mujer. Entonces ellos, al darse cuenta de eso, se sorprendieron bastante, y al día siguiente Yurupari llamó a todos sus hombres y que los regañó porque no podían aprovecharse de la hija del cacique de esa manera y que debían controlarse. Entonces lo que hizo fue que les preguntó y que les fueran sinceros quién era el que había estado con la hija, porque si no le decían, él lo podía averiguar por su cuenta. Y entonces ahí salió un chico de la tribu de ellos que aceptó que él había sido, y inmediatamente él corrió con la responsabilidad de que tenía que casarse con la hija de Arianda. Entonces al día siguiente se comenzaron a preparar todos los instrumentos y todo lo necesario para que empezara la boda automáticamente. Y después de que sucedió la boda, el esposo de la hija de Arianda, obviamente él participaba en las decisiones políticas de Yurupari y todo ese tema. Entonces lo que hizo fue que la hija de Arianda era muy curiosa y ella siempre había querido saber sobre qué era lo que pasaba en esas reuniones y de qué instrumentos hablaban. Entonces la hija de Arianda aprovechó el momento de que estaba aprovechó un momento para inventar que ella estaba enferma y iba a acompañar a su esposo a un lugar. Entonces ella aprovechó ese momento para después despertarse y ir a vigilar a Yurupari y todo su grupo para ver qué era lo que hacían. Ahí se dio cuenta de las leyes que ellos tenían y de los cantos sagrados de Yurupari. Entonces Arianda quería, revolucionarse ante ellos y que a las mujeres las tuvieran en cuenta. Entonces lo que hizo fue que aprovechaba cada que su esposo se iba a reunirse con ellos y trataba de buscar su instrumento porque era lo único que le faltaba para que las mujeres tocaran el canto sagrado de Yurupari. Entonces un momento de eso, cuando por fin logró un señor, le facilitó que el instrumento y se lo dio. Entonces ahí la hija de Arianda ya tenía todo completo para llevar a cabo el plan que tenía hecho. Entonces justo después de un tiempo las mujeres empezaron a tocar el canto de ellos y ellos se sorprendieron mucho porque no sabían cómo era que habían llegado a robar, y eso era
una falta completa de la ley de Yurupari, entonces era terrible. Y de inmediato lo que hizo Yurupari fue básicamente como si fuera borrarles la memoria, y al día siguiente no se acordaban de absolutamente nada, pero sabían que habían hecho algo malo. Entonces trataron de pedirle perdón a Yurupari a toda costa y decirles qué debían hacer para que Yurupari les concediera el perdón. Entonces Yurupari les negó decirles la solución en el momento, porque a Yurupari precisamente no le gustaban las mujeres curiosas y decían que ellas debían controlar sus impulsos y ser pacientes. Y bueno, después de eso Yurupari eligió a uno de sus compañeros en especial, el que le tenía más confianza, para que él lo ayudara a seguir compartiendo las leyes de él por todas las civilizaciones. Entonces justo consiguió otra tribu en donde era en la civilización que consiguió, tenía más poder la mujer que el hombre. Entonces la mujer que estaba teniendo poder en ese momento ella tenía la última palabra ante decir con quién se casaba y con quién no se casaba. Entonces ella, como le atraían mucho los chicos guapos, al ver a un hombre demasiado guapo, lo eligió y dijo que inmediatamente él se tendría que casar con ella, porque ella debía estar con el hombre más guapo de toda la tribu. Entonces empezaron con los preparativos, para la boda, o lo necesario para la boda, pero el hombre estaba de acuerdo específicamente con todas las leyes de Yurupari, y el hecho de que la mujer gobernara esto no le parecía, y él lo único que quería era expandir las leyes de Yurupari. Entonces Yurupari al final se dio, por los poderes que él tenía, digamos, se dio cuenta de que alguien necesitaba su ayuda. Entonces, junto con su amigo de confianza, digamos que se disfrazaron de otras personas o se convirtieron en otras personas para asistir a la boda el mismo día, para asistir a la boda de ellos específicamente. Entonces cuando llegaron se hicieron pasar por otras personas, pero tenía que conseguir un acompañante. Entonces Yurupari tuvo que entrar con una mujer que acaba de conocer, como si fuera su esposa, para todas las celebraciones que debían estar juntos en parejas y todo ese tema. Entonces digamos que cada pareja, era muy usual que en esas celebraciones o en esas bodas todos los invitados debían de darle como una ofrenda, un regalo significante para las personas que se iban a casar. Entonces Yurupari aprovechó un momento para entregarle una herramienta especial que lo ayudaría a gobernar en un futuro a él. Y cuando Yurupari se fue a dirigir al esposo y entregarle esa herramienta, la esposa vio a Yurupari y dijo que él era el hombre más hermoso que jamás había conocido, y que desde ese momento Yurupari tendría que casarse con ella, y que el otro esposo pasaría a ser su segundo esposo. Y Yurupari, como estaba de acuerdo con que las mujeres solo debían tener un esposo durante toda su vida, se negó rotundamente y logró salir de esa situación. Obviamente no se iba a casar con ella, pero lo que sí pasó fue que él, como era un hombre de palabra, tuvo que responsabilizarse de la mujer que ya había conseguido en esa lista con la que tuvo que entrar, y dijo que como ella había sido su primera mujer, que ella no debía ser vista por otros hombres, ni no ser vista ni ser pareja de otros hombres. Entonces justo Yurupari aprovechó ese momento y se fue con su amigo. Justo días después, la esposa de la chica que gobernaba esa civilización murió por algo que el esposo hizo, que siguió fue las leyes de Yurupari. Al final terminó muriendo, y con el paso del tiempo esa civilización al final terminó siguiendo las leyes de Yurupari con unas personas responsables que se encontraban a cargo. Entonces después Yurupari pudo ir tranquilo debido a que estaba logrando por fin que las civilizaciones siguieran sus leyes, y se fue con su amigo de confianza, y a la única mujer que había tenido que consiguió en esa fiesta la convirtió, digamos que en una montaña, y
Yurupari y el amigo se fueron por caminos distintos y dijo que se volverían a encontrar hasta que en el mundo existiera una mujer que cumpliera con todos los requisitos que él necesitaba, que era una mujer que no fuera curiosa y que no se interesara por los asuntos que no le convenían y no fuera divulgando cosas falsas. En general esa es toda la leyenda, o sea, es toda la historia y ya. Pero sé que él se puede volver a tener, o sea, después de que la convirtió en montaña, él se puede volver a, o sea, como que volvía a tener el derecho de tener otra esposa. Pues volví a tener el derecho de tener otra esposa desde que la esposa fuera la que, Si no fuera como la que chismosa y tuviera los todas esas requisitos cosas. que dio, O sea, no digamos, podía el ser sol. la que gobernara eso, sino... No tenía que tener exactamente los requisitos, o sea, no le podía faltar ni una cosa, sino que tenía que estar al pie de la letra con lo que decía ella. Entonces, pues sí, entonces dijo básicamente que hasta que no existiera una mujer en el mundo, pues digamos que no volverían a reencontrarse todos. Con el amigo. Sí, es como si hubieran desaparecido hasta que existiera esa mujer. Y Es como si buscara la mujer perfecta, o sea, tenía que cumplir con todo exactamente. tenía Al que pie de la cumplir letra. con las leyes de él, Sí. aunque era bastante, digamos, machista, pero tenía que cumplir con las leyes de él. Pero sí, era muy machista porque O sea, desde un comienzo, porque desde que el brujo como tal, o sea, echó como eso al río para que todas las mujeres que quedaron en embarazo. Y no les gustaba era eso, o sea, las mujeres no podían, obviamente, ser demasiado curiosas, no podían ser como, o sea, chismosas, porque pues todo eso incumplía con lo que ellos... y que fuera de, que solo, o sea, fuera de que las embarazó a todas para que parieran el mismo día. Tras del hecho de ahí en adelante fue que ya no pudieron estar como en sus reuniones, como saber de más. Desde que Porque nació si no, pues Yurupari. las mataban, bueno, las convertían en piedra o cosas así. Entonces sí era demasiado Digamos que la machista, la libertad verdad. que tenían después de que Porque nació tenían- Yurupari se era tenían- muy mínima y debían comportarse Sí, muy porque no sumisas ante podían, los esposos ante que los tenían. esposos. no podían hacer nada realmente. No, realmente no pueden hacer Ya nada. no podían compartir nada con ellos, o sea, ellas no se podían enterar absolutamente Ellas nada de tenían lo el que papel ellos... de quedarse cuidando los hijos y los hombres se encargaban de las reuniones políticas que sucedían, pero no pueden hacer nada más. No podían ni curiosar. Sí, incluso en algunos documentos que han, digamos que analizado la leyenda más a fondo, dicen que había una estricta separación de las labores entre los dos sexos que implicaban un orden social, en donde las mujeres se encargaban de la preparación de alimentos, cuidando a los niños pequeños y cultivaban la chagra, y los hombres tenían a su cargo lo que era la caza y la pesca, establecimiento de relaciones comerciales y políticas y las decisiones fundamentales de toda la civilización. Yo sé, recalcaba que las mujeres solo tenían ese papel y no podían enfocarse en absolutamente nada más. demasiado machistas. También mencionaba que, digamos que no lo consideraban solo un mito, sino consideraban que era como varios mitos relacionados entre sí, o sea, que pueden ser narrados de largo, o sea, porque si ustedes se dan cuenta en toda la historia, hay como muchas separaciones, mientras él va a una civilización, mientras él hace un papel en otra, que Y es en podría, todas estaba intentando poner sus leyes. o sea, sí, es como si pudieran haber sido divididas, pero también se puede contar toda la historia de largo. Sí, porque fue cuando llegó también a donde estaba, bueno, como que las mujeres eran las que escogían Gobernaban. o decidían con quién era con el que se casaba. Y tuvo que prácticamente meterse como infiltrado y aceptar entrar con una mujer que apenas conocía solo por saber. O sea, el curioso ahí era él, ya no eran las mujeres, sino Bueno. era... Pero por cumplir con su palabra al final le tocó quedarse pues, con ella, porque era como la mujer con la que Se ve la única que había responsabilizado. estado. También decía que el texto puede leerse fácilmente como, digamos, como la saga o una historia de esto, de una figura chamánica o que era representada como un dios,
que la misión de él era ir repartiendo un sistema de leyes que tenía por todos los ríos de la selva amazónica. Sí, o sea, básicamente era representado como un dios completo que iba repartiendo sus leyes, o sea, algo como podemos ver actualmente, solo que no vamos a ver un dios representado físicamente, pero sí que iban poniendo sus leyes por todos los lugares por los que pasaban. Y bueno, como conclusión también podríamos decir que realmente la leyenda no se sabe específicamente si realmente quería dar ese mensaje, porque sabemos que en cada idioma, o sea, desde el idioma en el que se escribió, ha tenido muchas traducciones hasta el español, pasando por idiomas como el portugués. Entonces, digamos que es muy difícil traducir esta leyenda específicamente, sino que simplemente se pueden dar unos sinónimos o cosas básicas, pero obviamente no lo vamos a encontrar tal cual como lo decía la leyenda original que estos grupos indígenas tenían. Y también como otras conclusiones podemos dar Pues que digamos lo de los caciques, o sea, de alguna manera pues se sigue viendo hoy en día, pero digamos que pues en los temas de la política, ¿no? En que siempre siempre hay solo una persona, hombre, por lo general, porque pues de alguna manera se sigue viendo mucho el machismo todavía. Y es que sí, como que las leyes se tienen que cumplir mucho como al antojo de él, ¿sí? O sea, como a lo que a él le conviene o lo que a él le parece. Y pues que si no se cumplen, pues tienen que ser castigados pues de alguna forma también. Entonces eso también se sigue como que, sí, o sea, no solo en la leyenda y en muchas cosas, sino que todavía se sigue viendo a pesar de, sí, de que pasa el tiempo y todo eso. digamos que a lo largo de que ha pasado la historia, se han conservado muchas características que se utilizaban antes, pero se han ido desvaneciendo poco a poco. Es como que, digamos, civilizaciones atrás, siempre hace que ha existido de que es como si la mujer tuviera un rol importante, pues para ellos importante en el que solo se puede dedicar. Sí, que la mujer como que dice solo se dedica a los quehaceres del hogar, que a los hijos, como que no puede hacer absolutamente nada más. Y pues eso pues diría yo que pasa usualmente, o sea, en la actualidad todavía está sucediendo, pero Ya mucho más poco, sí, pero sigue pasando. pero sigue pasando, sí, y pasa más que todo como en los pueblos se sigue viendo como eso. De que ellos no se pueden como meter en cosas que son solo de ellos o a saber de más, porque sí, no se Digamos que esa cultura en los pueblos se ha visto más, o sea, no se ha desvanecido tan rápido porque son esas como creencias costumbres, y costumbres creencias que siguen se más siguen. marcadas y la gente no, o sea, las continúa generación tras generación. Es donde le enseñan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así. Sí, y entonces no vemos, digamos, que un cambio en el pensamiento de las personas y por eso es que continúan hasta el día de hoy.